Hey, bienvenidos a Living My Best Life by Alex. Yo soy Alex y en este video viajamos al viejo continente para unas vacaciones inolvidables. Después de 6 años sin ver a mis amigos, decidimos que era el momento perfecto para reencontrarnos y qué mejor motivo que este para planear y disfrutar de unas vacaciones que nunca iremos a olvidar. Todo comienza en la ciudad de París y nuestro itinerario nos llevará a Lyon, Mónaco, Menton, Saint-Tropez y algunas otras paradas improvisadas hasta llegar a Barcelona. ¿Será que 6 días será suficiente para cruzar 3 países? Hello, buenos días. This is Living My Best Life by Alex. Seguimos acá en Francia, pero las afueras de París, y es porque hoy comenzamos nuestro road trip hasta la ciudad de Barcelona. Será un viaje que nos tomará como 6 días y vamos a ir visitando diferentes ciudades increíbles desde París hasta Barcelona. Así que acompáñenme porque este viaje va a estar tremendo. Y después de 4 horas y media desde París, llegamos finalmente a Lyon, una hermosa ciudad francesa reconocida por su gastronomía y por ser patrimonio histórico de la humanidad. Aquí les presento a mi amiga Mako, Adriana. Ellas vinieron manejando de España hasta Francia y ahora de Francia de vuelta a España, pero usando rutas diferentes. Ahorita estamos en Lyon. Estamos en Lyon y acabamos de llegar, pero son las 2:30 de la tarde y no encontramos lugar para almorzar porque aquí la gente almuerza a las 12 y cierran los restaurantes. A diferencia de España, que se come más tarde y cierran entonces a las 4. Así que nos toca la aventura a ver dónde comemos. Así que bueno, ya comenzó la aventura, vamos a ver qué comemos y dónde. ¡Sobrevivimos! No sé el francés. Y finalmente llegamos a... ¡Lyon! Ahorita nos encontramos en una de las plazas más grandes de toda Europa y es que mide 300 metros de largo. 300 metros de largo, para tener algo de referencia, sería el tamaño completo de la Torre Eiffel. Bueno, la Torre Eiffel son 303 metros, pero casi lo mismo. 300 metros de largo en toda esta plaza. Ya estoy grabando, Mako, compórtate. ¿Qué dices? Un dato curioso de este pueblito acá de Lyon es que de acá es el autor del libro El Principito. Así que mientras que vas caminando por las calles, ves demasiadas tienditas con souvenirs del Principito, libritos y cositas para la nevera. Aquí nació el escritor. Y esta Principita. El casco antiguo de Lyon, conocido como el Viejo Lyon, es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que aquí puedes encontrar calles empedradas, edificios renacentistas, la Catedral de San Juan y la Basílica de Fauvier, que ofrecen impresionantes vistas panorámicas de toda la ciudad. Y ahorita nos encontramos en la Basílica de Notre Dame de Fauvier, aquí en la ciudad de Lyon. Y lo interesante de esta basílica es que está en el top de una montaña. Y la vista que tenemos acá de toda la ciudad de Lyon. La Basílica de Fauvier es una reliquia histórica construida en el año 1872 y que su arquitectura neobizantina se ha convertido en una parada obligatoria si vienes acá a Lyon. Algo súper cool que la gente hace acá, hay unas mesitas tipo picnic, la gente se trae sus quesitos, un champán, un vino, galletitas y hacen un picnic con esta vista y realmente es un súper plan. Para los fans del fitness también vemos mucha gente que está corriendo. Ese no es nuestro caso, pero vimos a mucha gente haciendo footing y corriendo y pues bueno, un plan también para hacer ejercicio cuadra por aquí. Nosotros nos agarramos el carro, subimos y ya. Adri, ¿qué comes? Es pato con un puré de algo que no es papa y está en francés, así que no estoy muy clara. Tartar de carne, está divino, súper fresquito. Un papá. ¿Qué más? Hoy es el día número 2 en nuestro road trip a Barcelona. Estamos dejando Francia para entrar a Mónaco. ¿Estamos a cuánto? A 1 hora, 1 hora y 10 minutos. Es una trayectoria que toma 5 horas, ¿no? Desde... Más o menos. No, ya nos queda poco.
Ya se ve el mar. Se ve el mar, creo que es el mar todavía de Francia. Pero se ven unos carrazos. Sí, ya de verdad después de que pasas un peaje empiezas a ver Lamborghini, Ferraris. Porsche, Ferrari, Tesla. Se nota la diferencia que estamos llegando a un lugar bastante costoso. Después de casi 5 horas manejando desde Lyon, finalmente llegamos a Montecarlo, acá en Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo, pero que también es conocido por ser un país rico, exclusivo, glamoroso, que apunta a un target muy específico, convirtiéndolo en uno de los países más costosos del mundo. Recordemos también que Mónaco es cuna del Gran Premio de Fórmula 1, evento que sucede en mayo de cada año. Ora non sappiamo quale. Pizza muy semplice, una pizza con el salami. Y a te, tanti auguri a te. Adriana. Tanti auguri Adriana. Tanti auguri a te. Auguri Adriana. El Casino de Montecarlo es una visita obligada de Mónaco, fue inaugurado en el año 1863 y ha sido escenario de numerosas películas y eventos de alto perfil. El casino es considerado por su arquitectura y su ambiente exclusivo. Curiosamente, los ciudadanos de Mónaco no pueden entrar ni apostar. Esta restricción fue establecida para proteger a los ciudadanos de la adicción al juego y mantener la imagen exclusiva del lugar. Perdimos 100 euros, ganamos 2 euros y lo volvimos a gastar. Así que perdimos 102 euros. Si te descuidas, te quedas ahí, porque provoca apostar y apostar y apostar mientras vas ganando, así que cuidado ahí. Pero es que nunca ganamos. También, bueno, pero también por lo bonito y las vistas y por cómo se ve todo el escenario, es espectacular. Es increíble, parece un palacio. Recomendado 100%. Súper recomendado. Buenos días, día número 3 de nuestro road trip. Ahorita nos encontramos en una ciudad cerca de Mónaco, se llama Menton. Sí, no es como una ciudad, es más que todo como un pueblito, pero súper coqueto, está súper bien. Estamos buscando lugares para desayunar y bueno, vamos a ver. Mónaco ha sido uno de los países más caros que he visitado en mi vida. Ayer compramos una botella que fueron casi 200 euros y no era el mejor vino. Esa botella fuera acá la puedo conseguir, no sé, en 15 euros. Y puedes ver la diferencia que acá, estando al lado de Mónaco, gastamos ahorita que sí, 27 euros en un desayuno para los tres. Esto en Mónaco hubiese sido 300 o algo así. Aquí en este pueblito de Menton. Este pueblito está localizado justo en la frontera con Italia. Ese nombre suena como italiano. Es súper cool porque entras, la vista es súper, mira, se ve acá, como colonial. En la entrada tienes demasiadas tienditas de artesanía local, joyería, adornitos, cositas para la casa. Y los precios no están nada mal. Bueno, es que viniendo de Mónaco, creo que cualquier precio que vean de hoy en adelante va a ser barato. Quedé un poco traumatizado de Mónaco. Voy a Pueblito. comprar un anillo para comprometerte conmigo misma.
El pueblo presenta una interesante combinación de influencia francesa e italiana que se puede ver en su gastronomía y su estilo de vida. ¿Qué estamos comiendo? Comida italiana en Francia. Pizza de rúcula y jamón, una bruschetta de queso de cabra y prosciutto, una burratica y Una pasta de trufa. Y la vista. Y como ya se han dado cuenta en videos anteriores, siempre me gusta probar la gastronomía local, así que después de pasar todo el día en Menton, nos fuimos a Niza para cenar en un lugar bastante especial. Luego de haber pasado todo el día en una playa muy buena, en un pueblito que se llama Menton, como les comenté que queda al lado de Italia, como a unos 15 minutos de Italia. Ahorita estamos en Niza, en la marina de Niza, porque bueno, aquí hay un restaurante francés muy popular, muy conocido en esta región. Así que bueno, queremos comer una buena comida francesa y les estaré comentando qué tal fue. Y hoy es el último día acá en Mónaco, y para darle otro dato, es que es el segundo país más pequeño de todo el mundo, siendo el Vaticano el primero, el segundo vendría siendo Mónaco. Así que desde acá nos despedimos desde la Marina de Mónaco, un lugar bastante increíble, por cierto. Bueno, la siguiente parada será Saint-Tropez. Nos encontramos en un pueblo que está entre Mónaco y Niza. Es un pueblito que no teníamos pensado visitar, pero ha sido una de las cosas más bonitas que hemos visto. Y acá, además de los restaurantes con gastronomía francesa local, típica de esta región, también podemos conseguir muchos mercados que ofrecen desde pulserita, cuero, artesanía local, joyería, bastantes postres hay por ahí. La vibra de este lugar es súper viva, me encanta, me gusta mucho este lugar. Estamos exactamente en una playa que se llama Paloma, es grandísima, así que llegas a la marina, tomas como un carrito de estos, es como de golf, te llevas hasta una parte de la playa, que obviamente es la parte como que más transitada, y luego caminas dándole como que la vuelta a esta isla. Bueno, no es una isla, como que península podríamos decir, y vas caminando como por roquitas, jardines, ves el paisaje. Y un dato curioso es que aquí te bañas como quieras. Si te quieres bañar con tu traje de baño, cool. Si te quieres bañar desnudo, cool. Y nada, tú lo decides. Muy bonita la playa, pero como ven hay que estacionar acá arriba y bajar hasta la playa, unos escalones bastante inclinados, pero es que vale la pena cada paso que das hasta llegar a la playa. Increíble. Podría decir que esta playa está en mi top favorito, podría decir mi top 3 de playas favoritas. Es increíble, no tiene arena. Imagínate una playa
cristalina con diferentes tonalidades de azules, y en vez de arena tiene piedras, pero piedras que, o sea, no son fastidiosas, piedras que hacen como que la experiencia más agradable. Y fue increíble. Esta parada no era parte del itinerario, así que ya vamos tarde hacia el destino de hoy, que es Saint-Tropez. Pero los tres sentíamos la vibra de querer quedarnos acá un poco más, porque fue mágico, el lugar fue mágico. Ha sido el mejor día de todo este viaje. Y finalmente a las 8:30 llegamos a Saint-Tropez. Estamos súper cansados, pasamos todo el día en esta playita y bueno, lo que estamos buscando ahorita será un lugar para cenar. Y queríamos salir en la noche, pero no sé, vamos a ver qué pasa. Estamos muy cansados, queremos descansar, así que vamos a comer y luego vamos a decidir qué vamos a hacer. Y una de mis cosas favoritas que hago cuando estoy en una ciudad nueva es visitar sus mercados locales. Son lugares donde entras en contacto con su cultura de una forma muy diferente. ¿Cuánto te tengo que pagar para que te hagas un tatuaje en la cara? Tipo, aquí como esto, justo. Ven para acá, ven. Así, Alexis. ¿Cuánto? ¿Como este? ¿Cuánto? $200, No. 200 euros y el tatuaje. Tienes que ser realista. Yo no 200 te puedo nada. pagar 200. ¿Cuánto me Eso se va paga? con agua. ¿Cuánto me paga? 50. 100 y lo hago ya. 50 y lo haces ya. Si me da 100 lo hago. No, le voy a poner yo 50. No. Pero si lo hacemos todo, yo los pago. Marco no lo va a hacer ni de vaina. Una lunita. Me hago algo aquí, pero No, la cara no, marico. una lunita y después tú le pones escarchita. Me puedo hacer una lonita. Aquí. En la cara. Ay, Alexis. Ya, ¿cuánto cuesta esto? Pero ya va, yo quiero uno chiquito. Yo también quiero uno chiquito. Ese Ok, ¿sabes qué? Ok, no, esto lo tengo que hacer más interesante. No. Cada quien elige el del otro. Yo voy a elegir el tuyo, tú el de Adrián y Adriano elige el mío. Pero no Luego lo con pongas alcohol tan no feo. los quitamos, marica. Vale. No, pero a mí. ¿Tú me vas a elegir el mío? Sí, no puedes ver. No puedo ver. Marico, no se pasa. No. Venga, Adrián, yo te estoy cogiendo una cool, marico. ¿Cómo tú me vas a poner fucking estrella, weón? A ver. Yo también estoy listo. ¿Sí? Sí. ¿De Marica, si Rihanna? me vas a hacer un Pikachu, te voy a caer a coñazo. Empiezo yo. Adri, tú no vas a ver. No, marico. No vale. Eso no se hace, me va a picar burda. No, picar curva. O sea, tipo, van a cagar el resto del viaje. Marica, para me vas a dejar sola. No, te tienes que tatuar tú por lo menos, Alexis. Siéntate. Hello, día número 5, creo, de nuestro road trip de París hasta Barcelona. Ahorita nos encontramos, podríamos decirlo, como en un pueblito entre Saint-Tropez, que era donde estamos ayer, y Barcelona. Estamos todavía a 3 horas de Barcelona. Hay demasiado tráfico, así que bueno, decidimos hacer un stop, recargar energía y seguir. Así que vamos a darle. Y después de 20 horas manejando desde París, finalmente llegamos a Barcelona. Bueno, 20 horas, pero haciendo paradas, desviándonos a pueblitos que no estaban en el itinerario. Disfrutamos demasiado ese road trip. Y bueno, ya estamos aquí en Barcelona, que el motivo principal de visitar esta ciudad es la gastronomía venezolana, que tanto extraño. Llegamos anoche realmente y fuimos directo a un local venezolano, un restaurante venezolano. Pedí de todo, pequeños, tajadas con queso,
queso, cachapas, golfeado, tres leches, unas bebidas espirituosas brutales. Así que hoy será lo mismo. Voy a comer demasiado porque extraño demasiado mi comida. La última vez que me comí una empanada fue antes de irme a China, porque hice escala en Madrid, me quedé unos días con Adri y fue la última vez que me comí una empanada. Después de casi que 5 años, estoy comiendo una empanada de pabellón y literalmente sabe a Venezuela, ¿verdad? Barcelona sin duda alguna es una ciudad muy vibrante que nunca duerme. Es un lugar que tiene mucho por ofrecer desde su historia, playas, parque, gastronomía y una mezcla cultural muy interesante. Y ahorita nos encontramos en el Park Güell y sucedió exactamente lo mismo que nos pasó en la Sagrada Familia. No compramos entradas y no podemos entrar al parque, pero bueno, en mi defensa, este lugar era gratis y cambió hace 3 años y bueno, me imaginé que la cosa seguía igual, pero no. Así que otra excusa para regresar a Barcelona. Bye. Tristemente solo estuvimos 2 días en Barcelona y el tiempo no fue suficiente para explorar todo lo que la ciudad tiene para nosotros, así que tocará regresar. Sin duda alguna, este viaje entra en mi top 3 de viajes favoritos. Fue uno de esos viajes que siempre se recordarán y que siempre te sacarán una buena sonrisa, no solo por los lugares increíbles que visitamos, sino también por la buena compañía que tuvimos. Y esto fue Living My Best Life by Alex. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la siguiente aventura.